Por amor a tus hijos y, sobre todo, por amor a ti misma, hay realidades que no podemos seguir dejando de lado. Esa imagen tan romántica de la casa siempre llena, los nietos corriendo de un lado a otro, los hijos compartiendo la mesa, suena entrañable, casi como una postal perfecta de lo que muchos sueñan para la vejez. Pero la vida rara vez se ajusta a esa fotografía ideal. Detrás de esa convivencia diaria, que desde fuera parece alegre, muchas veces se ocultan tensiones invisibles, una pérdida silenciosa de independencia y, en no pocos casos, la sensación amarga de estar ocupando un lugar que no siempre te corresponde. Quiero que te detengas conmigo en esta reflexión. Durante décadas, has sido dueña de tus decisiones. Tú misma elegías el color de tu casa, qué plantar en tu jardín, cuándo cocinar, a qué hora descansar. Tu rutina, tus costumbres, tu manera de organizar cada pequeño detalle eran parte de tu identidad. Sin embargo, cuando llega el momento de mudarte con tus hijos, aunque lo hagas desde el cariño, poco a poco esas pequeñas libertades comienzan a desvanecerse. No porque ellos no te valoren o no te quieran, sino porque es natural que la vida de la familia tenga su propio ritmo, sus prioridades y sus reglas. Y, casi sin darte cuenta, pasas de ser protagonista de tu propia historia a convertirte en un invitado que se esfuerza por no incomodar. Aquí aparece la pregunta crucial. ¿Vale la pena poner en riesgo la armonía con tus hijos únicamente por compartir el mismo techo? No es lo mismo disfrutar de un almuerzo juntos, reírse un domingo en la sobremesa o pasar un fin de semana en familia, que convivir día tras día, las 24 horas, bajo esa presión silenciosa de tener que adaptarte constantemente. Lo que al principio es ternura y compañía, con el tiempo puede transformarse en una cadena de renuncias personales. Y quiero dejar algo claro, mantener tu independencia no significa egoísmo, significa proteger tu paz emocional y tu dignidad. La autonomía es el espacio donde sigues siendo tú, con tus gustos, tus manías y tu forma única de estar en el mundo. Para que lo veas más nítido, déjame contarte la historia de Marta, una mujer de 72 años que, tras la pérdida de su esposo, aceptó mudarse a casa de su hijo mayor. Al inicio fue como un soplo de aire fresco, desayunos llenos de conversaciones, tardes de juegos con los nietos, risas compartidas en la cocina. Marta sentía que había recuperado un hogar vivo, bullicioso, cargado de amor. Pero con el paso de los meses, comenzaron a aparecer los roces invisibles. Marta era madrugadora, le encantaba encender la radio en la mañana mientras preparaba un desayuno abundante, pero su nuera necesitaba silencio absoluto porque trabajaba hasta tarde en la computadora. A Marta le encantaba cocinar con sus recetas tradicionales, platos con los que había alimentado a su familia durante toda la vida, pero sus nietos preferían comidas rápidas y sabores modernos. Al inicio, eran solo detalles pequeños, casi insignificantes. Sin embargo, la acumulación de esas fricciones empezó a desgastar el ambiente. Marta, sin quererlo, comenzó a modificar su forma de ser, dejó de escuchar su radio favorita, cambió sus horarios de sueño, evitaba invitar a sus amigas de siempre por miedo a incomodar. Se fue apagando poco a poco. Y lo que en un principio había parecido una hermosa compañía terminó convirtiéndose en una rutina pesada, cargada de silencios y de renuncias invisibles. Lo más duro para Marta no fue ceder en pequeños detalles, sino descubrir que su presencia dejó de sentirse como un regalo y empezó a vivirse como una carga. Eso es lo que ocurre con la convivencia prolongada. Lo que al principio parece una bendición para el vínculo familiar, con el paso de los meses puede convertirse en un desgaste silencioso. Porque convivir bajo el mismo techo con los hijos no siempre significa compañía, muchas veces significa renunciar a tu libertad, a tus rituales cotidianos, a esas pequeñas costumbres que te definen y te sostienen. Y cuando renuncias a todo eso, no solo pierdes independencia, también empiezas a perderte a ti misma, a sentir que tu identidad se diluye entre las rutinas ajenas. La independencia en la madurez nunca debería confundirse con orgullo o egoísmo. Es, más bien, una manera de recordarte que todavía tienes una vida propia,
una historia que merece seguir siendo escrita bajo tus propias reglas. Tener un espacio personal no es apartarse de la familia, es una forma de cuidar la relación para que se mantenga sana, amorosa y libre de resentimientos. Porque, cuando tienes tu propio refugio, cada visita, cada comida compartida o cada tarde con tus hijos deja de ser una obligación y se convierte en un acto de verdadera elección. Ahora quiero que lo pienses con calma. ¿Prefieres vivir en una casa llena, donde todos los días debas adaptarte a un ritmo que no es el tuyo, o tener un espacio propio, donde puedas cerrar la puerta y sentir que lo que te rodea te pertenece? Una vivienda propia no significa aislamiento, significa que cada encuentro con tus hijos será intencional, genuino, elegido desde el corazón y no impuesto por la rutina. Esa diferencia es la que transforma la convivencia en algo ligero y placentero. Para ilustrarlo mejor, quiero contarte la historia de Ernesto, un hombre de 75 años que, después de quedar viudo, aceptó con gratitud mudarse con su hijo mayor. Lo hizo con amor y con la idea de que así sus hijos estarían tranquilos sabiendo que él no estaría solo, y él, a su vez, tendría compañía. Al comienzo todo parecía perfecto: desayunos compartidos, charlas animadas en la mesa, tardes jugando con los nietos. Ernesto sentía que su vida había recuperado movimiento y afecto. Pero con el tiempo se dio cuenta de que cada una de sus costumbres debía adaptarse a la dinámica de la casa. A él le gustaba madrugar, preparar café y poner música suave, pero en ese hogar el día comenzaba más tarde y su hábito se volvió incómodo. Le apasionaba cocinar sus platos de siempre, con calma y dedicación, pero en la cocina nunca sentía que el espacio fuera realmente suyo. Poco a poco, para no incomodar, fue renunciando a todo aquello que le daba sentido a sus mañanas. Y un día, frente al espejo, Ernesto se dio cuenta de que ya no se reconocía en su rutina. Ese día tomó una decisión clave. Habló con sus hijos con cariño, pero también con firmeza, y les explicó que necesitaba recuperar su espacio. No porque no los amara, sino porque quería que cada encuentro con ellos fuera por elección y no por costumbre. Se mudó a un pequeño departamento cerca de la casa de su hijo y, de pronto, todo cambió. Recuperó sus mañanas tranquilas, sus mates en silencio, sus caminatas sin reloj. Y lo más hermoso fue que, lejos de enfriarse, la relación con sus hijos se fortaleció. Lo visitaban con más ganas, compartían más risas, y cada encuentro volvía a ser una celebración. Lo que Ernesto comprendió, y que todos deberíamos recordar, es que vivir separado nunca significa falta de amor. Al contrario, puede ser la manera más sana de protegerlo, de darle espacio para que crezca sin resentimientos, sin tensiones y con más autenticidad. La autonomía en la etapa madura de la vida no solo resguarda tu libertad, también preserva tu amor propio y la serenidad que tanto valoras. Disponer de tu propio espacio significa que eres tú quien establece los ritmos. Decides cuándo abrir la puerta a una visita, en qué momento compartir una charla con café, o cuándo regalarte el placer del silencio y la calma. Ese control sobre tu entorno, créeme, no tiene un precio que pueda medirse en dinero. La verdadera cercanía emocional no se logra únicamente viviendo bajo un mismo techo, sino valorando y cuidando los instantes que realmente nutren el corazón. Hay una verdad que pocas veces se menciona en voz alta, pero que es sumamente real. Convivir de manera permanente con los hijos trae consigo consecuencias invisibles. Terminas absorbiendo, aunque no quieras, sus conflictos de pareja, las tensiones de su trabajo, los problemas con el dinero. Incluso si decides mantenerte al margen, esas vibraciones acaban instalándose en tu rutina, robándote la calma que tanto necesitas. Y llegados a cierta edad, cuando la mochila de experiencias y cicatrices ya es lo bastante pesada, cargar también con el dolor ajeno puede convertirse en un desgaste innecesario. Prestar ayuda es un acto noble, acompañar es un gesto hermoso, pero vivir día tras día inmerso en esa dinámica puede drenar tu energía con una rapidez sorprendente. Y la energía, en la vejez, se convierte en un tesoro invaluable que debemos administrar con la mayor prudencia.
Existe además otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido. Al compartir la misma casa con los hijos, sin querer se crea una dependencia de doble vía. Ellos se acostumbran a apoyarse en ti para resolver asuntos que podrían manejar por sí mismos, y tú, poco a poco, te ves atrapado en una disponibilidad constante, como si tu vida quedara subordinada a la de los demás. Así, sin darte cuenta, dejas de ser el protagonista de tu historia para convertirte en un papel secundario dentro del guión de otros. Y esa sensación, aunque nadie lo diga abiertamente, duele en lo profundo. La independencia, aunque suponga esfuerzo y organización, es la que mantiene viva la llama de la dignidad y la percepción de ser una persona útil y con propósito. Tener tu propio espacio, aunque sea modesto, te permite reafirmar día tras día tu confianza. Escoger lo que cocinas, decidir la hora de tu descanso, seleccionar a quien quieres recibir, son acciones sencillas en apariencia, pero cargadas de poder. Porque cada una de esas decisiones te recuerda que aún puedes, que todavía eliges, que tu voz sigue siendo válida dentro de tu propia vida. Y no olvidemos el valor del respeto. Cuando conservas tu independencia, tus hijos y nietos no te ven como alguien que se resigna al paso del tiempo, sino como una figura que sigue eligiendo, que se mantiene firme en la capacidad de tomar decisiones. Ese ejemplo, aunque ellos no lo digan directamente, es un legado que les queda marcado. Les enseñas que envejecer no es apagarse, sino transformarse, adaptarse, aprender a bailar con los cambios sin perder la esencia. Les muestras con tu propia vida que es posible estar presente sin invadir, amar sin depender y disfrutar de la compañía sin renunciar a ti mismo. Ese es, quizás, uno de los regalos más valiosos que puedes dejarles. Por eso quiero que lo mires desde otro ángulo. Vivir en tu propio espacio no es un acto egoísta, es una forma profunda de cuidado, tuyo y de los tuyos, porque protege los lazos del desgaste cotidiano. Mantener un hogar propio significa ofrecer a tus hijos la posibilidad de visitarte por amor, no por obligación. Significa que cada encuentro será genuino, elegido y celebrado en vez de acumulado por cansancio o rutina. Cuando tú te respetas y reservas un territorio para tus hábitos, tus silencios y tus preferencias, estás enseñando con el ejemplo. Muestran que la vejez puede vivirse con autonomía y dignidad, que envejecer no es desaparecer sino adaptarse manteniendo la esencia. Hay algo que casi nadie dice en voz alta pero que conviene recordar. Vivir bajo el mismo techo implica absorber, a menudo sin querer, las tensiones ajenas, discusiones, preocupaciones económicas, estrés laboral, y eso termina por minar tu energía. A cierta edad, esa energía es un bien escaso y sagrado. Gastarla en dramas que no te pertenecen es regalarle a otros lo que necesitas para cuidarte. Además, la convivencia permanente favorece una dependencia mutua que acaba por borrar límites. Tus hijos pueden acostumbrarse a resolver con tu ayuda lo que podrían resolver solos, y tú, sin darte cuenta, pasas de protagonista a personaje secundario en la historia de otros. La autonomía exige cierto coraje y organización, sí, pero conserva algo esencial, la sensación de ser útil y a la vez dueño de tu destino. Decidir qué cocinar, cuándo descansar, a quién recibir o a quién no, son gestos pequeños pero decisivos, son recordatorios diarios de que aún tienes voz, elección y poder para gobernar tu vida. Y ese respeto por ti mismo también fomenta respeto en los demás. Cuando mantienes límites claros, tus hijos y nietos te ven como alguien que no se rinde, que sigue eligiendo, que sigue aportando desde su fuerza y no desde la renuncia. Ese ejemplo es un legado silencioso que les enseña que el amor maduro no es dependencia, sino presencia elegida. Si todavía dudas, piensa en esto como una inversión. Recuperar tu espacio puede requerir un paso difícil, una conversación honesta, una reorganización práctica, pero a la larga devuelve relaciones más ligeras, visitas más deseadas y una convivencia basada en el cariño real y no en la costumbre. Vivir separado no es sinónimo de abandono. Es, muchas veces, la manera más sana de cuidar el vínculo. Hoy te propongo que te mires con valentía y te hagas una pregunta sencilla pero transformadora. ¿Estoy siendo protagonista de mi vida o un invitado permanente en la de otros?
Si la respuesta te inquieta, recuerda que nunca es tarde para dar un paso hacia tu libertad, con pequeños actos de constancia, un espacio propio, una rutina que te devuelva placer, límites amables, puedes recuperar la paz, la dignidad y la alegría de decidir. Y si este mensaje te resonó, suscríbete al canal para que sigamos hablando de cómo vivir con más sentido y menos desgaste. Deja tu like si te ayudó y comparte en los comentarios alguna experiencia o decisión que te haya cambiado la vida. Todavía decido. Todavía valgo.